Piensen en lo que está pasando en Argentina en este momento, por ejemplo. Este es un criterio que se está modificando. ¿Cómo? ¿Con qué? Es un criterio que se está modificando. Los procesos de reproducción social hoy no son los mismos que cuando yo era chico. Para nada. Es decir, ya se modificaron. ¿Entiende esto? Entonces, esto, digamos, alienta la esperanza que estamos al final de un periodo histórico y ojalá que el que viene sea mejor. Sí. No hay garantía. No hay garantía. Entonces, la idea de permanencia de la sociedad es la idea es esta idea que sustenta lo del periodo histórico. El periodo histórico es aquel que la sociedad permanece siendo la misma, o sea que mantiene sus mecanismos de reproducción social. Reproducción social en todos los sentidos, en el sentido de la capacitación para el trabajo, la formación educativa, y además los mecanismos de reproducción sustentados sobre los procesos de trabajo habituales. Y eso también cambia. El proceso de trabajo nuestro ya no es como era entonces. Un proceso de trabajo definido hoy como cultura técnica y la actualización de mecanismos reproductivos, Procesos sociales o cultura. Lo que se hace con la vida que uno se gana. y las relaciones esenciales de producción, distribución y consumo. Fíjense que acá aparece uno de los temas que en este momento no se está, digamos, no está incorporado aún como una temática central de lo que pasa en el país, que es el tema de la distribución. Que es el tema central, Sí. sin ninguna duda, ¿no es cierto? Sin embargo, este tema todavía no está incorporado como el tema central de lo que pasa en el país. La permanencia o cambio del periodo. La permanencia se mantiene en la unidad e identidad del marco teórico e interpretativo de la investigación. Esto lo vamos a ver más adelante. Yo digo que estos procesos históricos tienen también que ver con cómo se entienden los procesos de investigación. Y entonces, la afirmación que se está haciendo acá es una afirmación que tiene que ver con una caracterización sobre todo de las ciencias sociales. A través de entender que las ciencias sociales son ciencias históricas, lo cual en mi interpretación quiere decir por lo menos lo siguiente. Quiere decir que las categorías con que yo pienso la ciencia es una categoría que está definida de acuerdo a lo que está ocurriendo en la historia. Y es por esto que no valen las definiciones cuando esas definiciones de una cierta categoría se hacen por lo que los organismos que se ocupan de estas cosas llaman un comité de expertos. El caso de la OMS, que llama un comité de expertos para que definan qué quiere decir salud. Claro. Es lo que Kuhn denomina comunidad científica. Claro, De alguna manera. sí, pero en el caso de estos comités de expertos, muchas veces operan sin tener en cuenta los procesos históricos. Y entonces el resultado es una definición que puede ser idealmente muy bonita, pero que es ideal. ¿Qué es lo que pasa con la definición de salud de la OMS? La definición de salud de la OMS, la salud es el perfecto estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, es muy bonita, y yo casi diría que poética, si tuviera mi periodo romántico, pero no tiene nada que ver con la realidad. Porque nadie tiene un perfecto estado de bienestar físico, mental y social. Y si lo dice, miente. Simplemente. Esta es la idea de por qué el periodo histórico tiene que ver con el marco teórico interpretativo de la investigación. Porque necesariamente las categorías con que pensamos los problemas van a cambiar. En cambio, cuando hablamos de cambio, hablamos de redefinición del marco teórico. Y esta redefinición quiere decir que las categorías analíticas que forman parte de ese marco teórico se van a modificar. Se van a modificar porque la historia cambia. ¿Entiendes?
Las redefiniciones se hacen a partir de hechos reales, a partir de procesos históricos. Y esto vale para esas dos cosas, ciencias sociales y la actividad política. Ahí marco lo que llamo fase del desarrollo histórico. Hola. Y marco esas 4 fases y marco sus periodos. Los periodos como la idea de un cambio que no modifica la organización global de la sociedad, pero sí ciertas relaciones. Esto quiere decir que dentro de un mismo desarrollo histórico había fases que eran diferentes. Fases. Y lo mismo, ya los autores que se han ocupado de esto antes, desde el marxismo, también señalaban esto. Cuando hablaban de la construcción del socialismo y después del paso a la etapa comunista, etcétera, etcétera, estaban marcando que dentro de un mismo desarrollo, dentro de un mismo periodo histórico, había cuestiones diferentes, había formas diferentes de desarrollarse ciertos procesos. Y cambiaban. En cambio, acá cuando se habla de subperiodos, se está haciendo referencia a un proceso en el cual hay ciertas cosas que cambian, sobre todo ciertas relaciones que cambian, y ciertas cosas que permanecen. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la composición del Estado. Para poner un ejemplo, el Estado argentino en la época, bueno, en primer lugar tendríamos que ponernos de acuerdo en una definición del Estado, ¿no? ¿En qué es esto del Estado? Provisoriamente vamos a usar la definición que hizo Pulanzas alrededor de mediados del siglo pasado, 1950, por ahí, poco antes de morir. Pulanzas define Estado como un espacio social donde diferentes clases y fracciones de clase social confluyen, disputan, acuerdan y llegan a consensos, mediante los cuales se definen políticas. Es decir, que esta idea de Estado excede en mucho la idea de gobierno, que es una de las confusiones habituales, ¿no? Entonces, uno no debe confundir esto. Es decir, Estado es ese espacio dentro del cual se debaten los problemas del país. ¿Y quién debate? Debate el que tiene capacidad para hacerlo, que tiene, digamos, que tiene no solo capacidad, sino fuerza. A veces se debate sin capacidad, pero con fuerza. Es decir, se puede no saber acerca de un tema, pero si uno tiene la suficiente fuerza, interviene en el debate igual. Pasa lo mismo. Nos juntamos y uno dice, no, yo quiero decir esto, tengo voz fuerte, la mía está un poco ronca. ¿Verdad? Digo esto que se me ocurre y no tengo la menor idea de qué estoy hablando. Si hay que diferenciar estas dos cosas. Capacidad para intervenir y fuerza para intervenir. Lo que yo llamo actor social o actor del Estado es aquel grupo que ha conseguido de diversas maneras, y de esto vamos a hablar más adelante, transformarse en este sujeto que tiene esta capacidad, esta potencia, diría Pinelli, o este poder, de intervenir en el debate acerca de un cierto problema. Y todavía, antes de intervenir, adquiere la capacidad de agendar un problema, es decir, de introducir un problema en la agenda de debate del Estado. Cuando puede hacer esto, forma parte del Estado. Es que ha ganado la posición necesaria para formar parte del Estado. ¿Se entiende esto? No digo si están de acuerdo, digo si se entiende, después vamos a discutir si están de acuerdo. Pero esta capacidad, este poder de introducir un tema de debate es la cuestión fundamental. Acá cuando yo digo subperiodos,
Estoy hablando de esos momentos en que dentro de una misma fase de desarrollo histórico, la composición del Estado cambia. Es decir, hay grupos que estaban adentro y salen, o grupos que estaban afuera y entran. ¿Qué anoto ahí? Los subperiodos se definen a partir de modificaciones en la conformación del Estado y afectan en parte las bases epistemológicas del pensamiento. Sobre todo en relación a ciencias sociales. Bueno. Capitalismo subdesarrollado dependiente. Así califico yo nuestras formas. Yo digo que el capitalismo se refiere al periodo y su desarrollo dependiente a la fase dentro de este periodo de capitalismo. Y la política está en relación con el Estado y los comportamientos individuales o colectivos que hacen a la cultura. Entonces esto lo traía para plantear el tema de la cultura como una cuestión estratégica. Y yo hablo de dos términos, hablo de cultura técnica, y esto lo defino de esa manera: el modo con que un pueblo se gana la vida. Este tipo de cultura se modifica con gran rapidez, sobre todo ahora y sobre todo dentro de ciertos medios. Ya, hace un año yo desconocía la existencia de este aparatito, ahora lo estoy usando, qué sé yo qué. Esta es la velocidad con que cambia este asunto. Y además está orientado al futuro. Ahí yo anoto esta idea de lo que llamo el motivo para. Este es un término que usan los fenomenólogos. Hablan de dos tipos de motivación. El motivo para es aquel que está dirigido al futuro, en el cual todos podemos ponernos de acuerdo. Porque podemos decir, por ejemplo, nuestro motivo para el de este grupo va a ser mejorar la salud de la población. Con este motivo nos podemos poner de acuerdo muy rápidamente todos nosotros, o alguno otro que, digamos, que sea fácil de consensuar. Cuando hablo de cultura sin apellidos, este es el otro aspecto. Lo defino como lo que se hace con la vida que uno se gana. En este caso, esto se modifica con gran lentitud. El campesino que emigra a la ciudad con su mujer y 6 hijos se va a dar cuenta rápidamente que tiene que modificar su cultura técnica. Antes sembraba una cosa, cosechaba, ahora tiene que ir a una fábrica. Pero rápidamente va a aprender a hacer las cosas que tenía que hacer en las vallas y se va a modificar su comportamiento. Es decir, este tipo de comportamientos requieren mucho más tiempo para alcanzar su modificación. Entre otras cosas porque está orientada al pasado. Y es lo que estos individuos llaman el motivo por qué. Porque ocurrió tal cosa, es que yo hago. Ahora, acá es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, porque mi motivo por qué es distinto al de cada uno de ustedes y el de cada uno de ustedes entre sí. Cada uno tiene sus propios motivos por qué. Y son históricos y son intransferibles. Sobre esto no nos podemos poner de acuerdo, porque no está en nuestra capacidad. El resultado de estas dos cosas que se modifican muy rápido y cosas que se modifican muy lento, es que acá aparece una contradicción muy difícil de resolver entre lo que es la cultura técnica y lo que es la cultura sin apellido. La cultura de la vida cotidiana. Y es por esta razón que estos aspectos culturales tienen que ser tomados en consideración desde el comienzo, sobre todo lo que tienen que ver con estos segundos, los motivos culturales de la cultura sin apellido, los motivos culturales de la cultura sin apellido.
Es decir, porque si queremos actuar aquí, si queremos actuar a nivel de los comportamientos, estas son cuestiones que vamos a tener que enfrentar. Y nadie sabe muy bien cómo se hace eso. Se sabe bien cómo se hacen políticas culturales de la técnica. Incorporaciones tecnológicas, el proceso está muy estudiado, casi está totalmente formalizado, de tal cosa, del mercado, que hay que modificar. Es muy fácil modificar cultura técnica. Ponemos un acelerador de partículas, ¿cómo se llama esas cosas que hacen los hospitales? Ponemos un ecógrafo en un hospital que inmediatamente se empiezan a hacer ecografías. Se compra el aparato y a la semana tenemos lista de espera para ecografías. O para tomografías computadas o para cualquier otra cosa. Es decir, la incorporación técnica es muy rápida. Y tiene consecuencias ideológicas sobre los que usan los nuevos recursos técnicos, es decir, el médico que hace la ecografía, o el Doppler, o lo que fuera, o la resonancia magnética, yo creo que ya no se puede desprender de esa cuestión. La medicina es una medicina muy de aparatos en épocas recientes. Y yo me acuerdo mucho de Gurukúa, que fue profesor mío en la facultad, algunos de ustedes lo conocí. Y Gurukúa insistía en usar los ojos, las manos, los oídos, y en todo caso el estetoscopio, el único aparato, digamos, que admitía más o menos. Todo lo demás era observación atenta. ¿Qué observación atenta si tengo un aparato que me muestra todo como es? Exactamente. ¿Para qué quiero observación atenta? Entonces esto modifica mucho. Pero no solo modifica ideológicamente al individuo que usa los aparatos, sino que modifica también a las personas a las cuales se les aplica el uso del aparato. La mujer con un embarazo que va a ver a un tocólogo, el tocólogo no le indica ¿cómo se llama? Una ecografía. ¿Y cómo? ¿Doctor no me va a hacer una ecografía? Claro que lo voy a hacer. Hágase la ecografía. Bueno, esta idea de la cultura como cuestión estratégica es una idea muy central también en lo que vamos a seguir viendo. Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Decíamos, el actor colectivo, agrupación de sujetos sociales individuales transformado en actor. Es decir, yo acá hago una diferencia entre individuo y sujeto. Digo, el individuo es un ser biológico, individual, no sé cómo sacar el término. En cambio, el sujeto ya es un individuo ideologizado, por lo menos. Socializado, ideologizado. Y el actor social, el sujeto social, es aquel que ha logrado transformarse dentro generalmente de algún grupo en un actor del Estado. Si que ha adquirido esta capacidad que yo mencionaba antes, de un sujeto que ha conseguido transformarse en alguien que introduce un tema de debate en la agenda del Estado. ¿Qué sigue? No sé qué es. Lo que digo es que un grupo social lo puedo identificar sin ambigüedad. Lo puedo enumerar.
Yo puedo decir el grupo social de los médicos en la Argentina y puedo dar el nombre, el apellido y la dirección de cada uno de los que forman parte de ese grupo. Entonces lo identifico con total precisión. Con total precisión. No puedo hacer eso con la clase. Es decir, que la clase es un concepto mucho más abstracto. Yo puedo caracterizar una clase. Y Marx intenta hacer eso. Y hace su definición a partir de cero, no ser propietario de medios de producción. Este es un criterio claro. En mis términos, yo digo, clase es una categoría analítica. Es decir, clase me sirve para entender. Yo entiendo mejor el funcionamiento de la sociedad y en este sentido la pervivencia del término, de la categoría. Es decir, me sirve como esta categoría que me permite analizar y entender mejor lo que pasa. En cambio, el grupo, al atribuirle el carácter de un concepto operacional, me sirve mucho mejor para manejar cosas. Yo puedo decir, con el grupo de los médicos voy a hacer tal cosa, voy a hacer propaganda con el grupo de los médicos de esta manera o de esta otra. Puedo operar en términos de cosas para hacer con este grupo, cosas que me resulta mucho más difícil de hacer para la clase. Ahora, lo que sí es verdad, y que es lo que estaba señalando, es de que tanto el grupo como la clase están contenidos por una comunidad de intereses concretos. Más el grupo que la clase, por lo que decíamos hace un rato. Y además muchas veces usamos en una forma un tanto ambigua estos términos. Y acá habíamos hecho una síntesis por ahora. La síntesis es lo que estábamos diciendo ahora. Todo individuo se constituye como sujeto a través del proceso de ideologización. La ideología se produce por las condiciones generales en que se realiza el proceso de trabajo o trabajo abstracto. La transformación de un sujeto individual en un sujeto colectivo depende de los intereses comunes. Es decir, se juntan, y este es el proceso que ocurre cuando se juntan los trabajadores manuales en un lugar común. Esto que se hace en el inicio del capitalismo, de crear talleres comunes, es lo que permite a esos trabajadores manuales entender que el problema que él tiene es el mismo que tiene el compañero que tiene al lado trabajando. Y van generando una comunidad de intereses que es lo que les permite transformarse en grupo. Y estos están relacionados con las circunstancias específicas en que se realiza el proceso de trabajo conjunto, es decir, el trabajo concreto. Ya no depende del trabajo abstracto, sino del trabajo concreto. Sí, porque se juntan ahí y establecen relaciones de trabajo más diferenciadas, las relaciones sociales de producción de las relaciones de trabajo. Los dos aspectos. Bueno. Vamos a ver lo que tiene que ver con el escenario. Creo que esto no habíamos visto nada de esta parte, ¿no? Y vamos a identificar el escenario como el espacio físico donde se desarrolla la acción. O el espacio social, que puede tener o no tener un espacio físico en el que interactúan actores sociales para desarrollar una acción. Estoy dando dos definiciones. En estos espacios, digo, se generan esto que llamo campos de fuerza. Se ordenan líneas de fuerza. Y vamos a ver cómo yo después uso esto cuando hablo del diagnóstico de salud.
Voy a usar esta misma idea de campos de fuerza. Es decir, son campos de fuerza, quiere decir las tensiones que se generan cuando distintos actores debaten en torno a un tema. Entonces, en el diagnóstico de salud yo voy a usar esta idea para mostrar cómo en determinado momento hay temas que se empiezan a discutir y generan campos de fuerza. Y siempre hay algún tema que se discute. Y frente a estos temas que se discuten, distintos actores toman posiciones y establecen, digamos, estas polarizaciones, enemistades o atracciones. La fuerza, digo, es poder en movimiento. Y la política es el resultado de este movimiento, de esta puesta en actividad de la estructura de poder. Entonces, esto es lo que yo me refiero con lo que quiero destacar es la importancia del espacio social. Es decir, es el lugar de encuentro de los actores. Encuentro que puede ser totalmente virtual, cada vez es más virtual. Cada vez los actores se encuentran en grupos de discusión en el ciberespacio. No hace falta un lugar físico para esto. Hace falta un aparatito de esto. No. Entonces se realiza este encuentro, esta discusión. Cada problema en discusión entonces genera su campo de fuerzas. Quiere decir que cada problema en discusión va a llamar a distintos actores. No van a ser siempre los mismos. Es muy difícil que un solo tema consigne la atención de todos los actores sociales. Y ahora vamos a ver un tema que es el tema de las estrategias. Entonces yo voy a definir varias estrategias. A una de ellas la llamo estrategia institucional. Ustedes recordarán que yo hablaba de estrategia como forma de implementación de una política. Pero acá estoy diciendo que hay una forma institucional de implementar políticas, que está basada en dos cuestiones. Una son las relaciones internas a las instituciones. Dentro de una institución va a haber relaciones internas que tienen una lógica. Cualquiera que esté en una institución sabe que hay un sinnúmero de relaciones que tienen una lógica. Estas relaciones tienen una lógica. Generalmente la lógica es una lógica de algún tipo de funcionamiento. Hay que, para hacer algo hay que mandar un expediente, hay que firmar una providencia, etc. Todas estas lógicas. Pero aparte, dentro de las relaciones internas, se producen contradicciones y conflictos entre los actores institucionales. Hay peleas, hay opiniones divergentes y hay peleas dentro de la institución. Y lo que se observa es que dentro de las instituciones hay una doble división de los trabajadores. Lo que se llama la división estructural, que puede ser interpretada como una división según clase social, o social y técnica. Acá clase aparece de nuevo como categoría analítica y la división estructural llamada social y técnica aparece como un concepto operacional. Y es mucho más fácil ver esto. Por ejemplo, cuando hablo de social y técnica estoy hablando de profesionales, no profesionales, trabajadores manuales, las diferentes jerarquías profesionales y las diferentes jerarquías funcionales. Puede haber un director de una institución que no tenga ninguna categoría profesional, que sea self-made man, como decimos los latinoamericanos.
y las relaciones externas, es decir, las relaciones que la institución mantiene con el afuera, que se basa fundamentalmente en la inserción en los procesos productivos y reproductivos fundamentales de la sociedad. ¿Se inserta o no se inserta? ¿Forma parte o no forma parte de los procesos productivos fundamentales de la sociedad? Uno de los temas que a mí me preocupan mucho con respecto a esto es, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, es qué inserción tiene la Universidad Argentina en los procesos productivos fundamentales de la sociedad. Y yo creo que ha pasado por distintos periodos. Creo que ha pasado por un periodo en que había una inserción muy clara en los procesos productivos. Y me acuerdo del ingeniero Chernuschi en la Facultad de Ingeniería en el año 1950 y pico, que estaba fabricando una computadora nacional. Cuando la única computadora que había en Argentina en ese momento era la famosa Clementina, que inauguró el Instituto de Cálculo allá en aquella época. El Instituto de Cálculo lo dirigía Manuel Sadoki, que todavía anda por ahí afortunadamente. Creo que en ese caso la Universidad Argentina estaba inserta en un proceso productivo fundamental, porque así como ese había muchas otras cuestiones que se estaban haciendo y que tenían impacto directo sobre los procesos productivos. Es decir, que estaba insertada en lo que, desde un punto de vista marxista, se llamaría el desarrollo de las fuerzas productivas. La universidad servía para desarrollar fuerzas productivas, como esta, por ejemplo, que sí, el caso de Chernobyl. Creo que pasó después de esta época, la universidad estuvo inserta no en los procesos productivos, sino en los procesos reproductivos. Cambió su inserción. Cuando, digamos, esto se fue perdiendo a partir de los masazos que la universidad empezó a recibir en esa época, que estaban muy simbólicamente representados por una pelea fraterna, que era la pelea que tenía Riccieri Frondizi, que defendía esta función productiva de la universidad, contra su hermano Arturo Frondizi, que era el presidente de la República, y que tuvo un ejemplo paradigmático, que fue lo que se llamó la lucha entre la libre y la laica. Esta lucha entre la libre y la laica, como ustedes recordarán, fue la lucha por mantener la universidad tal como había sido hasta ese momento, la universidad pública y laica, frente a lo que se llamaba la universidad libre, que era la universidad libre, era la universidad religiosa, la universidad confesional, que reclamaba, digamos, apoyo del Estado para desarrollarse. Bueno, esta lucha se perdió, como todo el mundo sabe, y una de las consecuencias fue el que se empezó a perder esta función productiva, esta función de desarrollar fuerzas productivas que la universidad tenía, para pasar a tener una función reproductiva. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que lo que la universidad hacía era crear gente con títulos para que ocuparan cargos en los gobiernos, es decir, para que tuvieran esta función y para generar élites, digamos así, independientemente de abandonar la función productiva por esta otra que era una función claramente reproductiva. Esta es la idea de instituciones, de las relaciones externas que las instituciones tienen que tener. Y esto quiere decir, eso último que señalo ahí, con relaciones externas adecuadas, se adquiere la capacidad de determinación sobre procesos históricos.
cosa que vamos a ver más adelante en mucho detalle, que quiere decir exactamente esto. Es decir, que desde las instituciones se generen procesos históricos. Y esto va a ser la raíz de una visión que voy a mostrar más adelante acerca de algo que llamo un postulado de coherencia. Pero vamos a dejar perder. Las estrategias institucionales, entonces, tienen que ver con estas dos cuestiones, con relaciones internas y relaciones externas. Y es a partir de estas cómo hay que trabajar, es decir, hay que trabajar en tratar de colocar nuestras instituciones en esta relación con lo externo, con lo que pasa en la sociedad. ¿Cuántas veces se dijo la universidad tiene que contribuir a la empresa? Y también tenemos que ocuparnos de esto de las relaciones internas. ¿Por qué? Porque estas contradicciones y conflictos entre los actores institucionales es fundamental para ver cómo va a ser el desarrollo de estas instituciones. Es decir, si va a ser un desarrollo adecuado, útil, si va a poder cumplir con las misiones que tiene asignadas o no, o si se va a perder en la pelea que generan estas contradicciones y conflictos institucionales. Segunda estrategia programática, es decir, estrategia que está ligada ya no a una institución, sino ahora a un programa. Entonces, ¿qué significa un programa? Fundamentalmente, significa algo que tiene un ordenamiento de recursos muy preciso, que tiene un destino específico. Un programa está destinado a vacunar, a atender determinado grupo, etc. Que tiene un objetivo prefijado. Este grupo de población que vamos a atender en tales condiciones, estos niños de tal edad, que además tiene una conducción única, una conducción normativa y administrativa única. Entonces, todas estas son condiciones que le dan precisión. Una duración preestablecida. Este programa va a ir de tal fecha a tal fecha. Muchas de estas cosas después no se cumplen. Este es otro problema. La idea del programa es que contiene todos estos. Los actores son los mismos que los de la institución. Pero la diferencia es que tienen una actitud de misión, de que están encargados a realizar, son una especie de misioneros, tienen que entonces que cumplir estrictamente con esto que se les ha encomendado. La inserción del programa puede ser una inserción institucional, que es lo más frecuente, y que tiene el problema de que divide el control técnico del administrativo. El control técnico va a estar siempre a cargo del programa, el control administrativo va a estar, por lo menos en parte, a cargo de la institución. Lo curioso es que esta forma de inserción es muy frecuente en muchos casos. En muchos casos. La OMS, la OPS, muchos organismos están organizados así. Tienen un control, el control técnico de la OPS está en Washington, tiene sede central en un edificio ahí en la OPS. Pero el control administrativo directo, que está en las diversas delegaciones que hay en los países, en la región. Esto algunas veces crea algún tipo de conflicto, pero es muy frecuente. Después, otra inserción que es bastante excepcional, es cuando el programa funciona directamente en la sociedad. Está inserto en la sociedad. Muchas ONG funcionan así, muchas organizaciones no gubernamentales funcionan de esta manera, que tienen una inserción directamente, es decir,
que es participativo por naturaleza, no puede no ser participativo. Porque los que actúan en el programa son directamente gente de la población, de la comunidad. Y en consecuencia es naturalmente participativo. Pero este tipo de inserción es bastante excepcional. Y una inserción mixta cuando el programa está dentro y fuera de una o más instituciones. Un ejemplo de esto puede haber sido el de las campañas contra la malaria, donde en parte se desarrolla dentro del hospital, cuando se detecta un caso, y en parte se desarrolla directamente fuera del hospital, cuando se hace la visita a los domicilios, los asociados, etcétera, funciona afuera. Lo que es interesante de las estrategias programáticas, de estas inserciones, es que pone muchas veces en contacto a las instituciones con los problemas directos de la población. Es decir, en estas inserciones mixtas, por ejemplo, funciona de una doble manera. En primer lugar, tiene la ventaja del programa sobre la institución, que son las que están fijadas en este caso por estas características de los programas, el destino específico, los recursos bien pensados, supuestamente todo esto, ¿no? Estoy hablando entre comillas, pero en general un programa está diseñado, debería estar diseñado, bueno, hablemos en condicional, el programa debería estar diseñado de manera que cumpliera con estas características, recursos estimados con precisión. En consecuencia, si esto es así, hay menos posibilidad de corrupción. En el hospital, si nos afanamos una sábana, no pasa nada, pero en cambio en el programa la cosa está mucho más directamente ligada a lo que se tiene que hacer. Con tal que no se tire abajo. Entonces, estas son ventajas de los programas. Pero los asentamientos más sólidos están en las instituciones. En consecuencia, digamos, la forma de combinar ambas cosas es esta doble inserción dentro y fuera, por el cual el problema con el que el programa está inmediatamente en contacto, digamos, es puesto en conocimiento, digamos, existe el riesgo, para hablar epidemiológicamente, de ponerlo en conocimiento de la institución. Y entonces formar ahí una especie de círculo virtuoso. Es decir, yo soy partidario de la organización en programas, pero con esta característica de la inserción mixta dentro y fuera de la institución para que se establezcan estos círculos de conocimiento y de reforzamiento. Y después hablamos de estrategias sociales. Estrategias sociales que son las que se dan en el espacio social general. Ahora, el espacio social general, ¿qué quiere decir esto? Este espacio social general funciona como categoría analítica. Es decir, este es un espacio que existe siempre, el espacio de la sociedad en su conjunto. Y la importancia que tiene es que se identifica este espacio social general, por lo menos parcialmente, con el Estado. Y en consecuencia es acá donde se definen las políticas para el conjunto de la sociedad. Esta es la importancia que tienen las estrategias sociales, es decir, estas, insisto, estrategias, formas de implementación de la política. Cuando hablamos de políticas sociales, estamos hablando de que las políticas sociales tienen que ser implementadas de alguna manera. La mejor manera de implementarlas es a través de estrategias sociales.
Porque además, acá es donde se constituyen los actores sociales. Cuando hablamos de constitución de actores, estamos hablando de este proceso que señalábamos antes, que empieza con la socialización y sigue con la ideologización, y después llega a la etapa en que hay que adquirir poder para convertirse efectivamente en un actor social. ¿Se entiende esto? Socialización, ideologización y captura de poder, o construcción de poder, si ustedes quieren. En cambio, el espacio sectorial es un concepto operacional. No existe tal cosa como el sector salud. Esta es una afirmación fuerte que lo hago, que me diferencia de mucha gente que habla del sector salud como... Yo defino el sector salud como se me da la gana. Lo defino. Es decir, es una acción mía sobre la sociedad. Yo voy a decir que el sector salud está constituido por los hospitales públicos, los privados no, los voy a sacar. Por ejemplo, se me ocurre hacerlo de esta manera. Es decir, no hay algo que sea el sector salud. Yo no puedo no tomar en consideración el espacio social general, existe siempre. No lo puedo inventar, no puedo redefinirlo. Es el espacio de la sociedad. En cambio, el sector salud lo defino como se me da la gana. Incluyo ciertas cosas o no las incluyo de acuerdo a mi conveniencia. La farmacia, ¿las pongo o no las pongo? Y depende de qué es lo que quiera hacer. A lo mejor prefiero dejar las farmacias para un sector comercial, para decirlo de alguna manera, por ejemplo. ¿Se entiende esta idea? Esto es importante, porque yo juego mucho con estas dos ideas de categoría analítica y concepto operacional. Entonces, el espacio sectorial lo que sí logra es esto, es que permite el manejo de las variables operativas. Tengo tantos hospitales distribuidos de tal manera, que van a ser públicos algunos, privados otros, nacionales o provinciales o municipales. Es decir, puedo jugar entonces operativamente a partir de esto. Pero el espacio sectorial no me permite entender lo que pasa en salud. El sector salud no me permite entender lo que pasa en el sector salud. Me tengo que salir, me tengo que ir al espacio que es categoría analítica, el espacio social general, para entender lo que pasa en el sector salud. Entonces, este espacio sectorial contiene las estrategias institucionales y programáticas. Es decir, lo que vimos antes, las estrategias institucionales y programáticas, están contenidas en el espacio sectorial. Y entonces, la conclusión de esto es que en el espacio sectorial se discuten aspectos técnicos. Esto que yo digo permite el manejo de las variables operativas. Quiere decir que yo puedo discutir en el espacio sectorial aspectos técnicos. ¿Cuánto tiene que durar una consulta de primera vez? Por ejemplo, para decir algo. O cuál tiene que ser la ocupación óptima de las camas en un hospital municipal frente a un hospital de referencia nacional, por ejemplo. Estas son discusiones técnicas dentro del espacio sectorial. Pero las decisiones no se toman en el espacio sectorial, se toman en el espacio global, es decir, en el Estado. Ahora vamos a ver esto que es las relaciones entre el espacio sectorial o global y las políticas y las estrategias. Yo digo, la relación espacio sectorial política en este espacio sectorial, desde el punto de vista político, de lo que se trata es de discutir ideología.
una ideología que va a ser determinante para las decisiones que se toman en el espacio global. Estoy repitiendo de otra manera lo que decía antes. ¿Se ve? De la misma manera, lo que se discute ideológicamente en el espacio sectorial va a ser determinante para la implementación en ese mismo espacio. Es decir, lo que se discute como ideología va a tener relación dentro del espacio sectorial, dentro del sector, con respecto a los funcionarios que trabajan ahí, sobre cómo implementar las decisiones que se van a haber tomado en el espacio global y que van a ser determinantes del diseño que se hace también en el espacio global. Y lo último es que este diseño es el que determina a su vez la implementación. Ahí tienen entonces, más o menos, cómo funciona la cosa. La cuestión se debate ideológicamente en términos políticos en el espacio sectorial. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué sé? La decisión corresponde al espacio que Gramsci llama sociedad política, en tanto que el diseño corresponde a su sociedad civil, la integración de ambos hacia el Estado. Decisión, es decir, la sociedad política es la que decide. ¿Y qué es la sociedad política? Todos los grupos que tienen que intervenir cuando se va a decidir. Estoy a favor, estoy en contra, por esto, por aquello, qué sé yo, qué, todo. Piensen de nuevo definición de estado de pulanza. Espacio social donde diferentes clases y fracciones de clase se encuentran, debaten, discuten, acuerdan, llegan a consensos, definen políticas. Es decir, estoy diciendo lo mismo ahora de esta otra. Veamos ahora el tema de diseño estratégico en relación al espacio y el interés del actor. Acá entra otra categoría que es el interés del actor, cosa que no habíamos colocado hasta ahora. Entonces, diseño estratégico, interés del actor y espacio. Estas son los ejes. Entonces yo ahí caracterizo dos formas del interés del actor. Un interés general, al cual le asigno el carácter de la estrategia. ¿Cómo voy a hacer la cosa? Y un interés particular. ¿Por qué interés particular? ¿Por qué defino la política como un interés particular? Porque es qué cosa hacer. Es decir, ¿qué cosa hacer? Vamos a hacer el hospital de niños. Vamos a hacer el hospital pediátrico. Pero un interés general es cómo lo vamos a hacer. ¿Lo vamos a hacer público? ¿Lo vamos a hacer privado? ¿Lo vamos a hacer descentralizado? El espacio, aparecen de nuevo, el espacio global y el espacio sectorial. Antes habíamos dicho que el espacio sectorial, estamos hablando de ideología, es decir, estamos hablando, si ustedes quieren, de teoría. Y en el espacio global estamos hablando de algo activo, de algo práctico. Lo mismo que habíamos señalado antes. ¿Sí? La combinación de este espacio global con este interés general es una estrategia política. ¿Siguen? La combinación de espacio global, activo, práctico, con un interés particular que hacer, es una práctica política.
La combinación del espacio sectorial con el interés general es una propuesta estratégica. Una propuesta. No pasa de ahí. Y la combinación del espacio sectorial con el interés particular es lo que define lo que llamo constitución de actores. ¿Se acuerdan que yo decía en un gráfico, en un dibujo anterior, en un cuadro anterior, esta idea de que en la sociedad civil se produce la constitución de los actores? Pero lo pongo en un color diferente, que se ve menos, pero que debería verse mal, le voy a cambiar el color. Y digo, acá aparece el tema muy fundamental, muy básico de constitución de los actores. Que se hace en base a un interés particular en el espacio sectorial. Veamos ahora esta otra relación, la relación de espacio con tipo de poder. El tipo de poder, el espacio. Tipo de poder administrativo, técnico, político, lo que ya conocía. El espacio global, como antes, y sectorial. Bonito, pero... Acá, esto yo lo pongo como ejemplo. Como ejemplo. Es decir, acá yo introduzco temas que son compatibles con esta idea de las formas de poder que se manejan en los espacios correspondientes. Cuando el espacio es el espacio global y estamos hablando de un poder de tipo administrativo, de hecho lo más importante ahí es el terreno del económico. Cuando hablamos de poder técnico en el espacio global estamos hablando de teoría política. Cuando hablamos de espacio global y poder político estamos hablando de gobierno, fundamentalmente. Acá, el poder administrativo en el espacio sectorial lo que hace es asignar recursos. El poder técnico en el espacio sectorial va a discutir marcos teóricos. Y la relación del poder político en el espacio sectorial va a estar en relación con grupos sociales. Va a tener que ver con grupos sociales. Que es un poco el equivalente a lo que decíamos antes con respecto a esta constitución de actores. Lo que estoy tratando de marcar aquí es una serie de relaciones que permiten entender por qué diversos actores tienen más impacto en unos aspectos que en otros. Depende de cuál sea su interés, de cuál sea el espacio que ocupa o en el que se ubique y de qué tipo de poder preferentemente puede manejar. Si yo tengo poder administrativo y estoy en el espacio global, voy a hablar en términos macro, acá podríamos haber puesto macroeconomía. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, porque yo en el espacio global, en el espacio de la sociedad general, no me voy a ocupar del precio de los tomates. Claro. Del precio de los tomates me voy a ocupar acá, en el espacio sectorial. En todo caso. Llamo poder técnico, de nuevo, a una capacidad de apropiar y utilizar información.
de distinto tipo, información que tiene que ver con muchas cosas, lo vamos a ver más adelante. Y hablo de poder político en el sentido de capacidad de movilizar grupos de personas en defensa de sus necesidades o intereses. Capacidad de movilización. A nivel de poder político global, eso significa gobierno. A nivel de poder político sectorial, eso significa manejo de grupos sociales, de distintos grupos. Y en el poder técnico, a nivel global, ¿por qué teoría política? ¿Por qué teoría política? Porque el espacio global es el espacio de la política. Es el espacio de las decisiones y del diseño. En cambio, en el sector, lo que hay es para cada sector un marco teórico particular. No es lo mismo, digamos, el marco teórico para salud que para educación. Una cosa o la otra. Por eso acá aparece como marcos teóricos. A ver qué tenemos acá. Llegamos a la relación, digo, particular, interés-poder. Entonces los poderes van a ser los mismos que hemos definido recién y los intereses los mismos que aparecían antes como general y particular. Y aparecen entonces diversas temáticas acá. Es decir, estas son temáticas que, de nuevo, como aparece el interés de un actor, son las que un actor particular puede definir en estos términos. Por ejemplo, un interés general referido al poder administrativo, ese que aparece ahí, pagar o no pagar la deuda externa. De nuevo, el poder técnico, aquello que tenía que ver con teoría política, ahora aparece como transición al socialismo. Es un tema, digamos, ficticio. En el poder político sería el ejercicio real del gobierno. Tiene que ver con los otros cuadros anteriores. Y el interés particular acá aparece como sectorial, atención médica primaria o no. O en términos de poder técnico de investigación epidemiológica del trabajo, o en términos de poder político e interés particular, he tomado formación sindical en salud como el tema. ¿Se entiende? Estos son temas ficticios, temas inventados, que van a depender otros actores que tendrán otros temas. Yo he tomado esto como ejemplo para ejemplificar y no poner un cuadro vacío. Ahora viene la forma de aplicación del tipo de poder. Y de nuevo aparecen los tres tipos de poder y las formas de aplicación como una aplicación cotidiana o societal. Es decir, cotidiana quiere decir la aplicación que hago todos los días de cada uno de esos tipos de poder, ¿se entiende? Es decir, ¿qué hago todos los días con el poder de tipo administrativo? Hago gestión. Es decir, con mi capacidad de apropiarme y asignar recursos, gestiono recursos. Esto quiere decir la aplicación cotidiana del tipo de poder administrativo. ¿Qué hago todos los días, cotidianamente, con el tipo de poder técnico? Hago la práctica. Sé aplicar todos los días mi conocimiento de la medicina para atender una consulta, para examinar a un paciente, etc. Este es uno de los tipos de conocimiento que maneja el poder técnico. Otros tipos de conocimiento del poder técnico son el conocimiento administrativo. Cómo se manejan las camas, cómo se manejan los recursos, etcétera, etcétera. Hay varios tipos, entonces,
la práctica, las diversas prácticas que hacemos en las instituciones, en los programas o en la sociedad, tienen que ver con la aplicación cotidiana de estos poderes. Esto es lo que yo llamo los quehaceres, y la aplicación cotidiana del tipo de poder político es lo que llamo la dirección. Se dirige aplicando cotidianamente la capacidad que tengo para movilizar personas en defensa o reivindicación de nuestras necesidades e intereses. La aplicación societal, quiere decir, esto ya no es corto plazo. Ya no es corto plazo, ya estoy pensando ahora en términos de periodos largos. Entonces, la aplicación del poder administrativo en el largo plazo, en el plazo de la sociedad, digamos, es la estrategia. Es el manejo de los recursos en el largo plazo. Así como la gestión es el manejo de los recursos en el corto plazo. Y acá, deliberadamente llamo con un término provocativo a esta aplicación del poder técnico en el plazo de la sociedad. Y lo llamo la militancia. La militancia como forma del compromiso con una práctica transformadora. ¿Se entiende esto? Es decir, es una aplicación de tipo de poder técnico, pero en un largo plazo. Entonces, esto es otra afirmación fuerte que hago cuando lo planteo de esta manera. Y acá lo que hablo es de conducción. Entonces digo, acá entre lo cotidiano y lo societal hay pasos que dar, hay intermediaciones entre estas dos líneas. No es directo, la gestión no se transforma en estrategia, ni la práctica de militancia, ni la dirección de conducción. Pero digamos, es un insumo para llegar a poder construir en los plazos de la sociedad, en los largos plazos, para poder construir esos compromisos que son la estrategia, la militancia y la conducción.